viendo lo que sería la presentación y de una vez le doy justamente a la que inicie la transmisión. Ok, bueno, en este caso vamos a ver justamente lo que serían los pronombres. Ahí están solicitándome acá el acceso y admitir. Bueno, vamos a ver justamente lo que serán los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Los pronombres son palabras o morfemas cuyo referente no es fijo, sino que determina la relación con otras. Normalmente otras palabras u otras referencias a algo que ya se haya nombrado. Creo que ya somos todos porque ya aparecemos 10 aquí y según yo somos 10 en el grupo. Ok. Entonces vuelvo a decir que es un pronombre. Los pronombres son palabras homóformas cuyo referente no es fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ir cambiando y tenemos diferentes tipos de pronombres y justamente van a estar modificando las palabras o a quién nos referimos de forma constante. Por ejemplo, tenemos los pronombres más fáciles o más sencillos que cuáles son los pronombres personales. Los pronombres personales designan a los participantes en un discurso, si lo queremos ver de esta manera. Deben concordar en género y en número con el sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, Beatriz canta una canción. Esto, ¿cómo lo transformaríamos? Por decirlo de esta manera, por decirlo, ella canta una canción para ti. Nosotros tenemos, digamos, entendido actualmente que los pronombres personales, ¿qué son? Los pronombres personales justamente son, llamémoslo, el sujeto al que nosotros nos llegamos a referir. Si lo notan, es muy curioso cómo existen diferentes maneras para las que nos podemos llegar a referir dentro de lo que sería el sujeto dentro de una oración. Como lo vimos anteriormente, existen otros, llamémoslo, como, bueno, el acusativo principalmente para referirnos al objeto al que estamos usando, el locativo. Existen diferentes maneras de referirnos a los mismos objetos. En este caso también se puede, llamémoslo de esta manera, asignar como el sujeto o el pronombre personal. Ok, entonces, la siguiente estarán los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos principalmente se fijan en la posesión o pertenencia del objeto, como es que su nombre lo dice. En este caso, el ejemplo es: este coche es tuyo, refiriéndonos a que tuyo es la palabra, en este caso, que indica la posesión dentro de la frase. ¿Por qué? Porque bien el coche podría no ser de ninguno, pero entonces ahí el decir el coche no es de nadie, eso no hay ninguna palabra que indique precisamente una posesión. En cambio aquí, cuando tenemos el tuyo, indica directamente una posesión. ¿Cuál es la posesión? Que el coche es de él. Es justamente esa modificación de palabras la que se convierte en un pronombre posesivo. En el lugar de preguntar si es de él, es el preguntar si es tuyo, si es suyo. Son cosas y modificaciones así justamente las que se convierten en pronombres. Están también justamente lo que serían los pronombres relativos. Bueno, ¿qué son los pronombres relativos? Los pronombres relativos, llamémoslo de esta manera, introducen las oraciones de relativo, por quererlo decir de alguna manera. Siempre tienen un antecedente en la oración principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues más que nada son como conectores. Conectores que establecen una unión entre llamémoslo, entre la primera oración, entre la primera parte de la oración y el resto de la oración. Su función es aportar información adicional acerca del elemento al que se refieren. Por ejemplo, el hombre que sabía demasiado. En este caso, nuestro pronombre relativo es justamente la palabra que. ¿Por qué? Porque une dos oraciones, llamémoslo de esta manera, que bien podrían estar separadas y no afectaría nada el entendimiento de las mismas. Por ejemplo, aquí tendríamos la primera parte de la oración, que es el hombre. Si dicen el hombre, no habría ningún problema y se entendería completamente bien. O sea, no sabrías
directamente a quién te refieres, pero sabrías que te refieres a un nombre. Y si dicen sabía demasiado, se puede entender directamente que estás hablando de una tercera persona, la cual sabía demasiado precisamente. El decir el hombre que sabía demasiado, justamente al tener ese conector, llamémoslo de esta manera, bueno, este pronombre relativo es justamente ya cuando agarra y modifica justamente las oraciones. ¿Cómo las modifica? Funcionando de conector entre ambas. De esta manera, haciendo que lo que eran anteriormente dos oraciones, llamémoslo así, se convierta en una que tenga información adicional. ¿Por qué es información adicional? No necesitan saber o no es obligatorio saber que ese hombre sabía demasiado. Pero pues ahora ustedes saben que ese hombre sabe demasiado. Son como que, llamémoslo, información que no afecta a lo que sería el entorno de la frase, pero pues que ahí la tenemos justamente. Más que nada es información para, llamémoslo, contextualizar. Bueno, continúo. Los pronombres interrogativos, por ejemplo, los pronombres interrogativos generalmente son qué, quién y cuál, y tienen su equivalente relativo. En las oraciones interrogativas se sustituyen el sustantivo cuya identidad pretenden determinar o delimitar. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, generalmente nosotros a la hora de hacer una pregunta podemos llegar a tener nuestro sustantivo, nuestro sujeto al cual hacemos la pregunta. La cosa es, ¿qué pasa cuando no tenemos a ese sujeto al que le estamos haciendo la pregunta precisamente? En estas ocasiones justamente qué, quién o cuál. Es aquí cuando nosotros tenemos un hecho inherente de falta de información. Entonces, con esta falta de información no podemos rellenar precisamente ese espacio al cual nosotros estamos preguntando. Es aquí cuando entran nuestros pronombres, el qué, quién y cuál. ¿Cómo modifican justamente estos pronombres? Llenando el espacio al cual nosotros nos llega a faltar. En este caso preguntando quién hizo tal cosa, qué hizo tal cosa o cuál de todos estos es, por poner algunos ejemplos. En este caso tenemos el ejemplo aquí de quién es esta revista. Nosotros, por ende, no sabemos de quién es esta revista. Entonces, el hecho de no podemos preguntar directamente, bueno, sí podemos preguntar, ¿es tuya revista? ¿Esta revista es tuya? Justamente usando ahora un pronombre posesivo. La cosa es, si hay mucha gente, no vas a preguntar a todas las personas si la revista es tuya. Entonces es más fácil hacer una pregunta general, en este caso preguntando directamente de quién es esta revista usando un pronombre interrogativo. ¿Cómo afectaría esto? Bueno, el pronombre interrogativo es, llamémoslo, más general. Puede ser de cualquier persona, llamémoslo de esta manera. En cambio, al preguntar algo posesivo, pues se cambia y ya sería solamente de esa persona. ¿Por qué? Porque solamente indicaría la posesión referente a esa persona. También si lo notan, el preguntar si a esto, el pregunto, oye, ¿esto es tuyo? Nada más da la puerta a que esa persona responda, porque teóricamente solo esa persona sabría lo que es suyo y lo que no. La cosa es, si preguntan de esta manera con un pronombre interrogativo, se hace de una manera mucho más general y mucho más abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Si están en el grupo lleno de personas y preguntan de quién es esta revista, pues puede que algunos lo sepan y puede que otros no. Puede que alguien sepa de quién sea sin que sea de la revista. ¿Eso qué significa? Que puede que cualquier persona les responda la pregunta. Puede que les dé un nombre, puede que les diga simplemente, yo no lo sé. Es así justamente como se va cambiando y modificando. Ok, los pronombres demostrativos. Los demostrativos indican una persona, animal o cosa señalado a la distancia, por ponerlo de esta manera, que se mantiene con respecto al hablante. Por ejemplo, ¿cuáles son estos? Son
ese, aquel, y llamémoslos sus variantes de género o de número. Esta, esa, eso, todo eso, por ejemplo, refiriéndonos a cosas a las que estamos señalando. En este caso el ejemplo es: ese auto es tuyo. Si lo notan, los pronombres demostrativos principalmente son las maneras en las que nos referimos a las cosas a las que estamos señalando. O sea, puede que nosotros ya conozcamos el nombre del objeto, puede que sabemos perfectamente qué es el objeto, pero aún así es más fácil referirnos a esos objetos de lo que sería esa manera. ¿Por qué? Bueno, de manera inicial, porque así acortamos justamente la manera en la que nos referimos a ellos. Ya no es tan, entre comillas, larga o extensa. También hay otras maneras u otras razones, como por ejemplo el referirnos al grupo de objetos. A eso justamente se refiere a las variantes de género o de número, si es un singular o si es un plural. Es justamente de esa manera en la que estos pronombres también van cambiando y también van modificándose. Bueno, no sé si hasta ahorita llegan a tener alguna duda. No, hasta ahorita ninguna. ¿No? ¿Hasta ahorita vamos todo bien? Ok. Sí, todo bien. Antes de que se me olvide, y ya que están mandando mensajes en el grupo, voy a tomar justamente ah, fotos de su asistencia. No falta nadie, ¿verdad? Según yo, ya somos todos. Ok, ya mandé lo que sería su asistencia. Según yo, ya somos todos, entonces después ya nadie debería de unirse, según yo. Ok, también tenemos justamente lo que serían los pronombres indefinidos. Estos, llamémoslo así, indican una cantidad de manera indeterminada. Por eso justamente, llamémoslo, son indefinidos. Algunos ejemplos son algo, alguien, cualquiera, nada, ningún. Si lo notan, bueno, lo que sería nada no podría decirse que es algo completamente indefinido, porque nada entendemos nada como ausencia de todo, llamémoslo de esta manera, algo redundante. Entonces se podría decir, entre comillas, que lo que sería nada sí está definido. Pero los demás, algo, alguien, algún o cualquiera, si lo notan, no nos dice muy bien de cuánta cantidad estamos hablando. Si decimos algo, te hacen una pregunta: oye, ¿qué tanto tienes de tal cosa? Ah, tengo algo. Entonces es ese, ¿eh? Entonces algo es mucho, algo es poco, algo es lo suficiente. ¿Qué tanto es lo suficiente? También justamente es aquí cuando usamos, llamémoslo de esta manera, los pronombres indefinidos, que justamente son todos estos. El ejemplo es: no tengo ningún libro, ¿puedes prestarme alguno?
Si se dan cuenta, también hay variantes en plurales de algunos de estos. Algunos. Entendemos alguno justamente como un singular y ya algunos como un plural. Aunque si lo notan, de igual manera es raro y medio redundante. ¿Por qué? Porque siguen siendo pronombres indefinidos. Alguno, bueno, en este caso hablando de libros, se entiende y se puede llegar a contextualizar que nos referimos a uno. Pero existen otras variantes en las que no tiene mucho sentido diferenciar el alguno a diferenciar el algunos. Continúo. El voceo. Bueno, el voceo es llamémoslo de esta manera, es el empleo del pronombre vos en sustitución del pronombre tú y usted en combinación con el verbo. ¿Qué quiere decir con esto? Es todo lo que se hace, llamémoslo en España, referente al modificar, llamémoslo, la persona tú, cuando nos referimos a tú, a usted, es justamente esa modificación de que ellos no dicen tú ni usted, dicen vos. Eso generalmente se realiza y se utiliza en España principalmente por la manera en la que ellos tienen de hablar, llamémoslo de esta manera. ¿Qué quiero decir con su manera de hablar? Ellos, llamémoslo, siempre expresan como que el sujeto al que se están refiriendo y no solo eso, sino la dirección a la que, llamémoslo, va el verbo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir simplemente vamos, pero ellos hacen como que el énfasis de vamos para allá. Entonces, si lo notan, llamémoslo, el español de España sería como que un español más, entre comillas, llamémoslo de esta manera, completo. ¿Completo en el qué sentido? En el que tratan de hacer referencia a todas las partes de una oración gramatical. Tanto al sujeto, tanto al verbo, llamémoslo, al complemento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que nosotros simplemente dejamos, llamémoslo así, morir al sujeto. ¿Por qué lo dejamos entre comillas morir? Porque el sujeto como que en algunas ocasiones, que lo veremos ahorita, se modifica justamente con lo que sería el verbo. Entonces, el verbo ya tiene incluido lo que es el sujeto. Y de esta manera nosotros logramos, llamémoslo así, comprender quién es el sujeto solo con leer el verbo. Que, o sea, no está mal porque al final se entiende todo, pero como que en las oraciones generalmente se necesita lo que sería un sujeto. Por ejemplo, bueno, pasamos a qué son los pronombres pronominales. Los verbos pronominales, bueno, se dividen. Los verbos pronominales son aquellos que se construyen incluyendo en la terminación de su infinitivo un pronombre reflexivo. ¿Cuáles son estos? El me, te, se, nos, os. Este sufijo tiene como fin cambiar el significado del verbo o indicar que la acción afecta directamente al sujeto. Por ejemplo, levantarse, encontrarse, sorprenderse. Entonces aquí justamente cuando pasamos a los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos complementan a los verbos reflexivos, por ponerlo de esta manera. Es justamente como que lo que les decía ahorita, de cuando se modifica el verbo para incluir al sujeto. Estos pronombres siempre hacen referencia al sujeto e indican qué acción es la que el sujeto está ejecutando o cuál es la que recae al mismo tiempo sobre él. En este caso tenemos el ejemplo de escribí este libro yo solo. Si lo notan, aquí, bueno, si ignoramos el yo, ¿por qué ignorar el yo? El yo es algo redundante si lo queremos ver de esta manera en el ejemplo. Porque el decir escribí este libro se entiende que tú lo escribiste. Llamémoslo de esta manera, el verbo funciona como el sujeto y como el verbo a la vez. Es justamente esta característica o esa modificación que se llega a realizarle a los verbos la que
Pues principalmente nos sirve para cortar las palabras. No pasa nada si lo notan si incluimos el sujeto. ¿Por qué? Si digo, yo escribí este libro solo. Ah, ok. Pero aquí, ¿qué pasa? Si queremos agregar este condicionante, el solo, siempre vamos a necesitar lo que será el yo. Si lo notan, escribí este libro yo solo o yo escribí este libro solo. Si decimos nada más escribí este libro solo, suena raro, como que, o sea, se entiende perfectamente qué te quieres decir o a qué te quieres referir, pero la oración en sí misma es la que suena algo extraña por verlo de esta manera. También tenemos justamente lo que serán los pronombres cuasi reflejos. Estos pronombres no actúan como sujeto ni como objeto, más bien son utilizados en una expresión cotidiana sobre acciones físicas, llamémoslo concretas. No se podría agregar a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo al final de la oración. ¿Qué quiere decir con esto? Que no te puedes referir a ti precisamente con con estos pronombres. Por ejemplo, la sopa ya se enfrió. Eh, ya, ya mismo nos vamos de acá o José se arrepintió. Si lo notan, son más que nada las palabras para referirse a acciones que ya están pasando. La sopa ya se enfrió, ya nos vamos. Él ya se arrepintió. Es justamente esa modificación dentro de lo que serían las oraciones, como dice aquí, para describir alguna acción concreta, el hecho de lo que son los pronombres cuasi reflejos. No sé si hasta ahorita van teniendo dudas o me van entendiendo todo bien. O sea que esta de cuasi reflejos sería, por ejemplo, algo que está pasando presente. Si Sí, entendí bien. sí, por decirlo de esta manera. Ah, ok. Entonces, o sea, otra frase aparte de esas, o sea, bueno, nada más podría ser se, nos, o sea, esos son ¿cómo se llama? Como lo que identificaríamos, ¿no? Sí, por ejemplo, Para los reflejos. decir que José se cayó, pues justamente tenemos ahí el pronombre cuasi reflejo. ¿Por qué? Porque estamos indicando una acción concreta. ¿Cuál es esa? Que él se cayó. Sí, más que nada es para eso. Ah, ok, está bien. Entonces ya me quedó claro. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bueno. Y al final pasamos con lo que serían los pronombres recíprocos. Estos definen acciones que necesariamente involucran a dos o más seres de manera recíproca. Por ejemplo, Juan y Paula se besaron como mi hermana nos saludamos por la ventana. Con mi hermana nos saludamos por la ventana, no se griten más. Si lo notan, aquí la modificación no depende precisamente del pronombre, porque si lo notan son los mismos, el se y el nos. Depende de cómo se realiza o cuál es la situación, llamémoslo de esta manera, que se está realizando. En este caso, tenemos de manera, llamémoslo directa, el hecho de que dos o más personas son necesarias. Acá no, acá nada más decimos que José se arrepintió. No sabemos de qué, no sabemos de por qué, ni sabemos qué pasó con José. Pero aquí sí tenemos algo directo que involucra a dos personas. El decir que Juan y Paula se besaron indica precisamente eso, una acción necesaria entre dos personas. No es como que, bueno, sí te puedes besar a ti solo porque puedes besar tu mano, pero no de manera directa. Son acciones, por decirlo de alguna manera, que necesitan a dos personas. El decir que se griten. El decir que se griten, si lo notan, el se es el que indica, bueno, el se griten
ese conjunto, llamémoslo así, de lo que será nuestro pronombre y nuestro verbo, es lo que indica la cantidad de personas que se necesitan, por decirlo de esta manera. Porque si dijeran no se grites más, no tiene sentido. Porque todo indica que estás refiriéndote a más de una persona, pero el decir grites o grite, pues como que arruina todo el contexto. En cambio, si modificamos el no griten más, ahí sí se logra entender mejor por qué. Porque lo que modifica el sujeto, bueno, la cantidad de sujetos que tenemos es justamente el griten. Y es aquí justamente cuando se llega a cumplir la condición para tener nuestro pronombre recíproco. Entonces, llamémoslo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia de este? A este, la cantidad de personas a la que nos referimos. Si lo notan, bueno, también que aquí nos referimos principalmente a personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que van a estar realizando la acción. Principal, por ejemplo, Juan y Paula se besaron. No es como que puedes decir que dos objetos realizaron esa acción. También está esa otra condicionante. Necesitas dos o más. En cambio aquí justamente no necesitas una cantidad mínima de sujetos. Bueno, sí necesitas una cantidad mínima que es uno, porque si no, no tiene sentido la oración, porque no habría sujeto. Pero no sé si me estoy dando a entender o solo los estoy enredando. No sé si Alberto dijo algo o solo prendió y apagó su micrófono por accidente. No, disculpe, es que se me aplanó ahorita que estaba agarrando el celular. Ok, no te preocupes. Entonces, supongo, asumo, entiendo que ya no hay ninguna otra duda de lo que llegarían a ser los pronombres y cómo se van modificando. Es por eso que llegamos a esperen, no, a la tarea. Sería, llamémoslo, redactar dos oraciones con cada tipo de pronombre. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al final terminarían haciendo lo que serían 20 oraciones referentes a cada tipo de pronombre. Si lo notan, no Profe, son... no sé si sea yo o, digo, no sé si sea nada más yo porque escucho bien. Profe, es que como que se está trabando su internet o no, no. Ah, Ah, se está trabando. sí, porque lo escuchamos No se escucha bien. bueno, entrecortado. Qué raro, porque entonces yo a ustedes sí los escucho bien fluido y no tengo ningún problema. Es eso, soy yo que estoy hablando ahorita medio entrecortado. Ok, entonces vuelvo a decir. Bueno, entonces al final llegaríamos justamente a lo que sería la tarea. La tarea sería el redactar dos oraciones con cada tipo de pronombre. Al final, si lo notan, son 10 tipos diferentes de pronombre. Esto significaría que harían 20 oraciones. Hay pronombres más sencillos de entender directamente a la hora de redactar que otros. El ejemplo más sencillo es el pronombre personal,
que sería ser simplemente dos oraciones simples si lo quieren ver. ¿Por qué? Porque el pronombre personal, que es el sujeto, ya lo tiene, llamémoslo de esta manera, integrado. Entonces, sería, por decirlo de alguna manera, más sencillo. Pero habrá otros pronombres como por ejemplo estos de los cuasirreflejos, un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque tendrían que contextualizar. Al final siempre pueden hacer una oración simple, como por ejemplo esta de José se arrepintió. Literalmente pueden agarrar y cambiar y poner cualquier otro verbo que mantenga el sentido mismo dentro de la oración. En cambio aquí podrán hacer exactamente lo mismo, simplemente modificándolo a acciones que están relacionadas o que estén, llamémoslo de esta manera, que sean necesarias la relación o que estén contextualizadas dos o más personas, para que es ahí cuando deja de ser su cuasi reflejo, se convierta en algo recíproco. Si lo notan, el hecho de que diga recíproco nos quiere decir o nos quiere indicar que ya están implicadas más personas, porque no puede ser recíproco, llamémoslo contigo mismo, porque nosotros entendemos justamente recíproco como la situación de que, por ejemplo, alguien hacía algo por ti y como eres recíproco devuelves lo que sería ese favor. Es como que ese hecho de que no puedes ser recíproco contigo mismo, porque todo lo que puedes llegar a hacer lo puedes llegar a hacer por ti. Sería el hecho de involucrar justamente a alguien más. Ahora no sé qué tanto me estén escuchando distorsionado. No, se escuchó bien, se escuchó bien. O sea que los recíprocos y los cuasirreflejos casi son lo mismo, pero en los recíprocos a fuerzas tiene que haber dos personas, ¿no? O sea, Eh, bueno, por ejemplo, aquí como en el ejemplo que puso, Juan y Paula se besaron. O sea, siempre tienen que incluir dos personas. Por ejemplo, yo podría decir, mi hermana y yo nos gritamos exacto, sería en el justamente. recíproco. ¿Sí está bien? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ahí estás indicando, llamémoslo, una acción en la que principalmente entrelazas a dos personas. En este caso, dos personas haciendo la misma acción. Sí, justamente eso es lo que cambia. Más bien, no es lo que cambia, es lo que convierte a un cuasi reflejo en un recíproco. Porque si lo notan, los cuasi reflejos son un poquito más generales. Dejan simplemente como que algo de que, esto pasó. En cambio, si quieres ser un poquito más específico, es cuando te vas a los recíprocos. La cosa es que a partir de los recíprocos ya tienes como que esa condicionante de que necesitas dos o más personas. Mm, no sé si hasta ahorita lleguen a tener alguna duda referente, ya sea con la tarea o con alguno de los demás. Digamos, el que no hayan entendido muy bien qué se refiere. ¿No? Maestro, una pregunta, ¿todos los pronombres sí no los podrá compartir, o sea, nada más los nombres? A los nombres, sí, no hay problema. Si quieren, se los paso de una vez ahorita lo que sería el chat de aquí. Esperen, por el chat de aquí sería algo Sí, más. porfita. Mejor por WhatsApp. Justamente ahorita agarro y les escribo lo que serían los nombres. Porque si es por el chat, va a llegar un punto en el que cuando se salgan ya no van a tener. Si no los anotaron, ya los perdieron, por decirlo de alguna manera. Eh, Pero ok. este la subió en Classroom, ¿no, prof? Creo que sí, creo que esta, según yo, ¿O no? ya la subí. Preclase. Ajá, decía preclase. Bueno, yo sí lo vi. Posesivos.
Ok, ya les envié todo lo que serán los tipos de pronombres justamente por WhatsApp. Entonces, ya ahí está. Y bueno, la presentación ya la tienen. Nada más sería el hecho de que... creo que lo que no he subido a la Classroom sería justamente... No les he compartido los links de las clases anteriores que están ahorita ya en YouTube. Creo que eso fue lo que se me olvidó subirles. Los links de las clases. Bueno, no sé si ahorita haya alguna otra duda. Si no la hay, ya podríamos dejar aquí la clase. Y tengo que subirles ahora en el Classroom los links de las demás clases. Ahora que me acuerdo. Sí, porque estoy checándolos y revisándolos y no están. Prof, y de las tareas, ¿esa la revisa, la manda alguna observación o algo así? Sí, sí, tengo que revisarlas justamente Ah, también. no sé si me... Ah, ok, eso era lo que le iba a preguntar. Sí, todavía no las reviso. Ah, ya, está bien, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, ¿no hay alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, recomendación o algún tema que quieran llegar a tratar? ¿Para cuándo necesitaría la tarea? Ah, cierto, cierto, cierto. Esta tarea igual tienen una semana para hacerla. Voy a agarrar y voy a subir lo que sería de igual manera como que el espacio en Classroom que diga tarea, entrega tarea 2. Y de igual manera voy a subir la fotito esta, bueno, la diapositiva en forma de foto para que ustedes puedan llegar a ver cuál es la tarea. Tendrían hasta la semana que viene. Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo digo que aquí podríamos llegar y dejar la clase y que nos veremos hasta la semana que viene. Sí, está bien, yo no me quedó duda. Bueno, nada más entonces tenemos que hacer, como son 10 pronombres, tendríamos que hacer 20 en total, 20 ¿no? Fue lo que oraciones, dijo. exacto. Sí, está bien. Gracias. No hay de qué. Gracias, bonito día. Muchas gracias. Que tengan bonito día y bonito Gracias, fin de bonito semana. día. Adiós. Igualmente para Hasta todos. luego.